Todo estaba listo para llevar a cabo el ambicioso plan nacional del emperador Yang de Sui. A principios del año 609 después de Cristo, el emperador hizo el siguiente anuncio delante de todos los funcionarios de la corte imperial: que inspeccionaría personalmente el corredor de Jesí e invitaría a los gobernantes de los estados de las regiones occidentales para celebrar una grandiosa fiesta, que durante su viaje hacia el oeste lanzaría una batalla contra los Tuyuhun para eliminar radicalmente la amenaza que ellos representaban para el corredor de Jesí. Esta ambiciosa decisión sin precedentes sacudió a toda la corte imperial. Durante su reinado, el emperador Wu de Han solo lanzó sus miradas hacia el oeste desde la orilla del río Amarillo. Por el contrario, el emperador Yang de Sui se convirtió en el primer emperador en pisar las tierras del corredor de Jesí en la historia de China. La invitación hecha a los gobernantes de los estados de las regiones occidentales para asistir a una reunión que tendría lugar en el territorio chino fue considerada como un hecho histórico sin precedentes. Sin embargo, esta inspección también implicaría enormes gastos, largos recorridos y grandes riesgos militares. ¿Era realmente necesario hacer esa inspección? Las preocupaciones y sospechas de los cortesanos no afectaron de ninguna manera la decisión del emperador. Inmediatamente empezaron los complicados y meticulosos preparativos. En marzo del año 609 después de Cristo, es decir, el quinto año de la era Taiye de la dinastía Sui, Yang Guang, emperador Yang de Sui, se marchó de Chang'an dirigiendo a los civiles, oficiales militares, concubinas, sirvientes y un ejército integrado por 100.000 soldados. Pasó por el distrito de Fufeng, cruzó el río Amarillo a través del paso Linjin, que se corresponde con la actual ciudad de Linxia de la provincia Gansu, y 2 meses después llegó al distrito de Letu de la provincia de Qinghai. Aquí el emperador Yang de Sui emprendió un ataque integral contra los Tuyuhun. El avance del ejército de la dinastía Sui fue imparable. Más de 100.000 soldados de la tribu Tuyuhun se rindieron. Solo unas decenas de miembros restantes de esa tribu huyeron hasta el lago Qinghai siguiendo a su líder Hu Yun. Después de esta dura batalla, la tribu Tuyuhun jamás se atrevió a lanzar nuevas amenazas en el corredor de Jesí. Durante su expedición, el emperador Yang de Sui escribió el famoso poema largo titulado Palabras dirigidas a los funcionarios acompañantes en la expedición a la hora de dar de beber a los caballos a lo largo de la Gran Muralla. Tenemos que alentar a los soldados aunque no tomemos acciones militares para que los reinos lejanos se sometan a nuestro imperio. Cuando ganemos la batalla, presentaremos ofrendas y sacrificios en nuestros templos ancestrales. Una vez finalizada la batalla, el emperador Yang de Sui estableció 4 prefecturas: Xihai, Heyuan, Shanshan y Jiemo. Estas 4 prefecturas cubrían una zona que abarcaba desde la orilla oriental del lago Qinghai en el este hasta la cuenca del Tarim en el oeste, desde las montañas Kuruktak en el norte y hasta la cordillera Kunlun en el sur. Gracias a esta victoria, el imperio Sui logró prevalecer en la lucha por el dominio de las regiones occidentales. Sin embargo, todavía no se había hecho realidad el objetivo definitivo de la inspección hacia el oeste. Su siguiente parada sería Yangye, donde Beizhu y los gobernantes y embajadores de los estados de las regiones occidentales estaban esperando al emperador Yang de Sui, que había ganado la primera batalla en su expedición. Desde luego, le estaba esperando también un gran encuentro internacional sin precedentes. Ahora, el emperador solo necesitaba cruzar un pequeño paso en la cordillera Qilian para llegar al corredor de Jesí a través de la provincia de Qinghai y luego a Yangye. Este era precisamente el camino por el que Yang Qian había llegado al corredor de Jesí, el llamado paso Piantukou. Situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, esta antigua ruta era un cañón que atravesaba la cordillera Qilian y a su lado se encontraban majestuosos picos cubiertos de nieve durante todo el año. Desde aquella época hasta hoy en día, Piantukou siempre ha sido el único paso en la cordillera Qilian que conduce a la ciudad de Yangye y el más cercano a la ciudad de Xining.
El mes de julio es la temporada más hermosa del paso Piantoucou. Las flores de canola que cubren todo el campo convierten la antigua ruta con 1000 años de historia en un paisaje extraordinario del actual corredor de Jesí. El octavo día del sexto mes lunar del calendario chino del año 609 después de Cristo, la expedición del emperador Yan de Sui pasó por esta antigua ruta, orgullosa de haber derrotado a los Tuyuhuan. La ciudad de Luoyang gozaba de un agradable clima veraniego en junio, mientras que en las profundidades de la cordillera Qilian el clima estaba fuera de la imaginación de los viajeros. Los acompañantes y las concubinas del emperador Yan de Sui no estaban preparados para enfrentar este frío infernal. Tras una repentina tormenta de nieve acompañada de fuertes vientos, cerca de la mitad de los oficiales, soldados y concubinas murieron por el frío extremo, incluyendo la hermana mayor de Yang Guang. 3 días después, las personas que acompañaron al emperador Yan de Sui llegaron finalmente al pie de la montaña Yangye en la ciudad de Yangye, atravesando a duras penas el paso Piantoucou, tras haber experimentado la alegría por la victoria contra los Tuyuhuan y la tristeza por la pérdida de muchas vidas humanas ocasionada por la gran tormenta de nieve y fuertes vientos. La montaña Yangye es un ramal de la cordillera Qilian. El sistema hidrográfico del río Heihe ha estado nutriendo esta rica y exuberante vegetación. Los picos montañosos cubiertos de árboles se asemejan a olas verdes, mientras que al pie de la montaña el agua transparente corre murmurando entre zanjas y canales. Muy cerca de aquí, la inmensa pradera natural es el lugar perfecto para la celebración del gran encuentro. Al pie de la montaña Yangye, situada en las afueras de Yangye, una importante ciudad en la ruta de la seda, se inauguró un espectacular encuentro comercial en el que se reunieron líderes y representantes de 27 estados de las regiones occidentales. El que presidió este encuentro fue, por supuesto, el emperador proveniente de la llanura central de China. Los embajadores, líderes, comerciantes y habitantes de las regiones occidentales todos vinieron a Yangye para presenciar la elegancia del emperador. Los nobles de Kara, Koha y Wu y de otros estados de las regiones occidentales también llegaron a Yangye y expresaron sus deseos de establecer relaciones amistosas con la dinastía Sui. A pesar de haber experimentado los peligros en el paso Piantoucou hace poco tiempo, Yang Guang puso de manifiesto la superioridad imperial en la recepción en honor al rey de Kara Koha y demás embajadores de estados. Ordenó a las chicas hermosas de Wu-wei y Yangye asistir al encuentro luciendo sus espléndidos vestidos para demostrar la plena prosperidad de la dinastía Sui. Los músicos provenientes de la corte de la llanura central de China y los cantantes y bailarines folclóricos de las regiones occidentales presentaron sus mejores habilidades en el encuentro, creando así una atmósfera calurosa y alegre. En la majestuosa sala de exhibición fueron expuestos productos artesanales elaborados en la llanura central. Los embajadores de los diversos estados de las regiones occidentales se quedaron sorprendidos por la elegancia totalmente expuesta ante sus ojos y el gran poder económico de la dinastía Sui. Desde luego, los comerciantes sogdianos no dejaron pasar por alto la oportunidad que suponía este gran encuentro. Yangye se convirtió en una bulliciosa y concurrida ciudad y la gente ocupó extensas áreas de varios kilómetros de longitud. Esta actividad duró un mes entero.
Hoy en día es imposible encontrar huellas de aquella magnífica escena en el corredor de Hexi. Sin embargo, aquel espectacular encuentro internacional tuvo una profunda influencia en la historia de China. Más de 1000 años después, hoy en día, diferentes tipos de exposiciones se han puesto de moda a nivel mundial. El 30 de abril de 2010 se inauguró oficialmente la Exposición Universal de Shanghái. En este evento, junto a las grutas de Mogao en Tunhuan, aquel encuentro internacional organizado por el emperador Yan de Sui al pie de la montaña Yanzhi hace 1400 años, fue también presentado en el pabellón de Kansu. Mirando en retrospectiva la historia, la montaña Yanzhi fue probablemente el lugar de origen de las exposiciones universales. Durante el encuentro en la ciudad de Yangye, Yanquan, emperador Yan de Sui, presentó ofrendas al cielo y la tierra en la cima de la montaña Yanzhi. El famoso general de la dinastía Han, Huo Zhubin, atravesó la montaña Yanzhi, derrotó a los Xiongnu, conquistó el corredor de Hexi y abrió el canal de intercambios entre la llanura central y las regiones occidentales. A partir de aquel entonces, la montaña Yanzhi apareció registrado en los archivos históricos como un símbolo de victoria. Esta inspección por el oeste que llevó a cabo el emperador Yan de Sui logró restablecer los intercambios político, económico, comercial y cultural entre el imperio de la llanura central y los diversos estados situados a lo largo de la Ruta de la Seda. Se llevó a cabo nuevamente la apertura de la Ruta de la Seda hacia la llanura central. La inspección del emperador Yan de Sui por el oeste duró casi 10 meses. La estrategia de la dinastía Sui sobre el oeste llegó a su auge. También marcó un hito en la historia del comercio sino-occidental a lo largo de la Ruta de la Seda. Las estrategias aplicadas por el Imperio Sui para gestionar el corredor de Hexi y las regiones occidentales sentaron una base sólida para la posterior prosperidad de la dinastía Tang. Las espectaculares escenas del corredor de Hexi de aquella época desaparecieron, dejando siempre un espacio para la imaginación, pero el tiempo no lo entierra todo. Esta antigua ciudad denominada la Ciudad de Camellos es la reliquia más grande y mejor conservada hasta nuestros días que representa la antigua cultura de la Ruta de la Seda durante las dinastías Han y Tang. La Ciudad de Camellos está situada en el tramo central del corredor de Hexi, a 20 kilómetros al suroeste del distrito de Caotai de la ciudad de Yangye en la provincia de Gansu. Construida durante la dinastía Han, esta ciudad fue la antigua capital del reino Lian septentrional del periodo Wei y Jin y un importante centro comercial en la Ruta de la Seda. Paseando entre las gruesas murallas, aún podemos recordar las escenas prósperas del entonces corredor de Hexi. Al año siguiente de finalizar el encuentro comercial en Yangye, el emperador Yan de Sui aprobó la apertura de los caminos que conectaban Yangye con Chang'an, Luoyang y otras ciudades interiores. Los comerciantes e incluso los nobles de las regiones occidentales entraron a las ciudades de Chang'an y Luoyang a través del corredor de Hexi, trayendo nuevos cambios a la vida urbana en la llanura central. La recuperación de la Ruta de la Seda proporcionó grandes beneficios a los comerciantes, mientras que la reducción de los aranceles hizo el negocio en la llanura central algo más atractivo. La Ruta de la Seda volvió a convertirse en el principal canal de intercambios económico y cultural a nivel mundial.
Sin embargo, nadie había previsto que, por un lado, aquel encuentro internacional comercial que tuvo lugar el 5.º año de la era Tallé fue un importante hito en la historia del comercio sino-occidental. Por otro, también marcó el comienzo del declive de la dinastía Sui. Debido a que las medidas adoptadas suponían una considerable carga para el Estado, estallaron rebeliones civiles a finales de la dinastía Sui, justamente cuando el imperio había alcanzado su máximo esplendor. En el año 618, Yang Kuang fue asesinado por miembros del ejército rebelde y su reinado apenas duró 14 años. La dinastía Sui fue reemplazada por otro imperio floreciente conocido como la dinastía Tang. El fundador del imperio Tang fue Li Yuan, el primer mayor de Yang Kuang. Li Yuan eligió el carácter Yang como el nombre póstumo para su primo menor que murió muy joven. Según la antigua ley de nombramiento póstumo, Yang es un nombre que hacía referencia a las personas ambiciosas y negligentes que no respetaban los protocolos y poseían un carácter o personalidad extravagante. Yang Kuang se convirtió en el emperador más polémico en la historia de China. Para ser justos, tenemos que admitir que Yang Kuang, a pesar de su corto reinado de 14 años, hizo grandes aportaciones al país, como lo indica el nombre de su era, Tallé, que significa gran causa. Ordenó excavar el Gran Canal, extender el territorio, gestionar las regiones occidentales y reabrir la ruta de la seda, e hizo posible que la dinastía Tang alcanzara el apogeo de su prosperidad y poderío. Sin embargo, el pronto colapso de la dinastía Sui fue atribuido también a las tiránicas exigencias del emperador sobre el pueblo, quienes soportaron el terrible agobio de los impuestos y la labor obligatoria. De hecho, los historiadores han afirmado que Yang Kuang se destacó tanto en sus méritos como en sus desméritos. Sus malas gestiones afectaron su periodo de reinado, pero sus logros alcanzados fueron disfrutados durante miles de años. A pesar de que fue juzgado negativamente por la historia, Yang Kuang fue un emperador que buscó el éxito y lo consiguió. Sus huellas en el corredor de Hexi serán recordadas para siempre. En el año 626, el 9.º año de la era Wu-de de la dinastía Tang, Li Shimin ascendió al trono a la edad de 28 años y fue conocido posteriormente como el emperador Taezong de la dinastía Tang. Poco después de su coronación, Li Shimin celebró un gran banquete en su palacio en Chang'an, al que fue invitado Pei Ju, de más de 80 años de edad, recién nombrado ministro de Asuntos Civiles del Imperio Tang. En el banquete, los músicos interpretaron una pieza musical típica de las regiones occidentales, titulada Lian Occidental, después de entonar las solemnes melodías de la victoria del príncipe Qin.
A través de esta melodía familiar, los recuerdos de Peiyou se remontaron a hace 20 años, cuando emprendió su primero y ambicioso viaje a la ciudad de Yangye. Compiló con todos sus esfuerzos los apuntes ilustrados sobre las regiones occidentales y organizó el encuentro comercial internacional al pie de la montaña Yangye, el 5º año de la era Taiye, en el que los músicos cortesanos interpretaron también la misma excelente pieza musical Liang Occidental. El sonido generado por las cuerdas finas del instrumento quedó plasmado en el corazón agotado del anciano Peiyou. Justamente había caído el atardecer cuando finalizó la música y los invitados se habían marchado. Peiyou se subió a la torre de la ciudad de Chang'an y miró hacia el oeste como si hubiera visto a un grupo de comerciantes Hu procedentes de las regiones occidentales acercándose desde la ruta de la seda, entrando en la ciudad por la puerta Jinguang y llegando a la calle Xizhi bajo el sol poniente. Peiyou falleció tras haber servido durante las 3 dinastías sucesivas de Qi septentrional, Sui y Tang. Su obra, Apuntes ilustrados sobre las regiones occidentales, se perdió durante aquella época llena de fuertes disturbios y enfrentamientos. Sin embargo, las estrategias elaboradas por Peiyou para la expansión de las dinastías en la llanura central por el noroeste sentaron una base sólida para el desarrollo y la estabilidad del imperio Tang. El corredor de Hexi y la ruta de la seda pronto se convertirían en el canal más importante de intercambios económico, comercial y cultural a nivel mundial. La estabilidad política y las medidas de apertura crearon un próspero entorno comercial sin precedentes en el corredor de Hexi, así como la diversificación cultural en la llanura central. Gracias a la integración con los pueblos vecinos, la dinastía Tang se convirtió en el centro cultural del mundo, disfrutando de una vitalidad sin precedentes en China. A medida que la dinastía Tang en la llanura central alcanzaba su máximo esplendor, el corredor de Hexi, considerado como un pasaje clave en la ruta de la seda, estaba alcanzando su propia edad de oro.